Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Acompáñenme por favor a el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Ya lo tenemos ahí? Ok, la palabra del Señor dice así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Wow. Sin duda, una palabra hermosa y una palabra que nos confronta realmente a la condición en la que nos encontramos como el pueblo de Dios. Vamos a orar, vamos a ir al Señor para que el Señor traiga su palabra y que nos reviva y nos tenga por pueblo en su tierra, y que podamos levantarnos de la tumba si es que estamos muertos, y que podamos recibir su palabra el día de hoy como un pueblo vivo que anhela una experiencia con Él. Señor Jesús, gracias en esta hora te damos. Adoramos tu santo nombre, Señor, y nos presentamos delante de ti, listos con un corazón, Señor, como el de Ezequiel, Dios, que vive esta maravillosa experiencia, como la que en algún momento, Señor, tú has puesto en su corazón ese mandato que el pueblo de Israel, Señor, como necesidad tenía de poder ser recuperado, de poder estar delante de su Dios vivo como un cuerpo real. Qué maravillosa experiencia, Padre, que pudo ver tu grandeza y que él pudo contemplar tu poder en esa visión, Señor, en la que podías demostrarle que de huesos secos tú puedes levantar un pueblo. Gracias, Señor, y te pedimos que seas hoy con nosotros como lo fuiste
con Ezequiel, Señor, y como les mostraste, Señor, que el pueblo puede ser recuperado de esa manera, háblanos el día de hoy, Dios. Que con tu mano, Señor, podamos llevarnos, Señor, cada día a nuestro valle, que podamos ser tomados como lo fue tomado también, Señor, el profeta, y podamos entender que necesitamos ser reflejo de ti y que podamos confrontarnos, Señor, ante la necesidad que tenemos, que podamos reconocer nuestras flaquezas, que podamos reconocer, Señor, nuestras debilidades, que podamos reconocer nuestro orgullo, Señor, como pecado, que podamos entender, Señor, que nuestro desapego a las cosas espirituales siempre nos van a tener distanciados de ti, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y entre más tiempo estemos lejos de ti, Señor, más secos esos huesos estarán. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a que nuestro oído anhele tu voz, que nuestro oído, Señor, desee poder sentir tu voz y poder tener ese denuedo, Señor, de buscarte día a día. Que nuestro corazón sea abierto, Señor, que tu Espíritu Santo entre en nosotros cada día de tal forma que ponga, Dios, tendones y músculos espirituales. Oh Señor, ayúdanos a levantarnos de nuestra tumba, si es que estamos muertos en nuestro caminar espiritual. Oh Padre, pero si es necesario, primero aceptemos la condición en la que estamos. Que primero, Señor, entendamos cómo esos huesos secos a los que Jeremías les profetizó, Señor, necesitamos levantarnos de tal manera, Señor, que debemos entender nuestra principal necesidad es la humildad. Que nuestra necesidad, Señor, es poder saber que tu Espíritu debe venir a nosotros en una visitación diaria, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios, porque podemos ver que el mensaje de este pasaje, Señor, habla de la fidelidad de Dios a su pueblo, a su pacto. Que tanto en la ejecución, Señor, que tú traes a tu pueblo como juicio sobre el pecado, Señor, también traes bendición y restauración. Oh Señor, gracias, Padre, porque nos has permitido ser ese remanente, el que necesita tu visita, Señor, el que necesita tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener, Dios, una anticipación a lo que tú deseas para nosotros, porque podemos ver, Dios, que tu fidelidad es grande y fue demostrada, Señor, en esa cruz. Gracias, Dios, porque por amor a nosotros, por amor al perniquebrado, por amor a cada uno de los impíos, Señor, que tú habías escogido incluso, es que diste a tu Hijo, y que en esa cruz, Señor, pagó el precio de tal forma que todo aquel que en Él crea, Señor, puede ser salvo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea entregada este día de tal forma que tú puedas ser, Señor, reflejado en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo hacemos, Señor. Amén. Sí. Un par de anuncios nada más antes de compartir. En el horario del día de mañana vamos a hacer un ajuste y la realidad es que es benéfico, pero no queríamos hacerlo hasta que estuviéramos seguros de. Íbamos a desayunar un menú que vamos a pasar a la hora de la comida y vamos a tener buffet a la hora del desayuno, ¿ok? Hay comida que nos ha estado sobrando durante el campamento, entonces vamos a usar, ¿cómo se llama? Bufetera. La bufetera que usted ve allí y va a ser, van a estar ahí los platillos y va a ser autoservicio de que usted tome lo que vaya queriendo y eso va a suceder a las 9:30 de la mañana. Vamos a dormir un poquito más para los
que necesitan dormir un poquito más, que puedan estar contentos el día de mañana. Vamos a tener nuestra reunión a las 10:30. Entonces, necesitamos que usted realmente esté desayunando a las 9:30 para evitar empezar tarde la reunión por varios motivos. Regularmente, los últimos años que hemos tenido a nuestro campamento en hoteles, casi terminamos la reunión y estamos saliendo volando, ¿no? Hay que entregar habitaciones por la cuestión del checkout y hay que hacer todo para irnos. No es el caso, a excepción de 6 recámaras. Cuando estábamos en el trato o cuando estábamos cerrando el trato con este hotel y que les dijimos qué es lo que hacíamos el domingo, ellos nos dijeron que nos podíamos quedar el resto de la tarde y disfrutar de las instalaciones siempre y cuando no tuvieran reservaciones de más cuartos para entrar mañana. Entonces, bueno, el Señor ha sido tan bueno con nosotros que ellos pusieron su check-in mañana a las 6 de la tarde. Eso significa que las 6 recámaras que necesitan asear, limpiar de manera total, las tenemos que entregar a las 2 de la tarde. Esas son las habitaciones 6 a la 11. Son las 2 dobles y nos pidieron que si podíamos tener las 4 en línea. La habitación doble de las mujeres es la 11 y la habitación otra doble es la de Sumiko. Entonces lo único que vamos a hacer es venirnos de la habitación de las mujeres, 11 mujeres, 10 Jaciel, 9 Tere, ¿sí? 8 Bélgica, 7 Sumiko y 6 Heriberto. Esas son las habitaciones que necesitamos entregar a las 2 de la tarde. Pero, escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo creo que por el trato que esta gente nos ha dado y por hacer una buena expresión de nosotros, voy a pedirles que una vez que terminemos la reunión, todos entreguemos las habitaciones. Vamos a terminar, por eso es que quiero empezar 10:30, 12:30, podemos bajar, hacer nuestra maleta, de tal forma que para las 2 de la tarde hayamos si no entregaste las llaves, el resto de las habitaciones que no urgen, estas que dije sí urgen porque ocupan hacer el aseo a las 2, pero por lo menos saque su maleta, súbala al carro, si se quiere quedar con las llaves y entregarla una vez que coma, puede hacerlo, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Puede hacer su maleta, puede sacarla al carro, se puede quedar con su llave. Si sus niños se van a bañar en la alberca o usted se quiere bañar en la alberca después de comer, podemos quedarnos en la alberca hasta las 5:30 de la tarde, una cosa así. Entonces, si se quiere volver a bañar en el cuarto, puede hacerlo siempre y cuando no sea en la habitación 6 a la 11. Los que estamos en las otras, podríamos todavía bañarnos antes de irnos. ¿Qué también quiero hacer? Quiero que una vez que entreguemos esas habitaciones y nos preparemos para salir, no usemos el comedor para comer, vamos a comer en el área de la alberca, allá hay mobiliario y por la dinámica de la comida, que son tacos de carne adobada, creo que no necesitamos hacer mucho en este lado. Entonces vamos a ir al otro lado de la alberca, que es donde nos vamos a poder quedar un poco más de tiempo y no tener que salir tan apurados como en otros campamentos. ¿Sí? Exprese gratitud a la gente que nos ha servido. La verdad es que nos han dado un trato único. Ellos quieren que regresemos y yo quiero regresar. Esa es la realidad. Tenemos todo compacto, pero tenemos todo. Nunca habíamos gozado de un auditorio para nuestras reuniones y a este auditorio bien acomodados todavía nos caben unas 35, 40 personas más recorriendo el frente más o menos hasta aquí y quedándonos solo con este espacio para cantar y para predicar y haciendo un poco las sillas hacia las ventanas. Bueno, todavía cabemos un poquito más de gente. Entonces, no te entendí.
Entonces pues estamos añadiendo la comida que hace mucho tiempo no existía. Como los hoteles nos decían a las 12 cantan y se van. Entonces ahora vamos a cantar, comer e irnos. Entonces bueno, tenemos la gracia de una comida de más por el buen cálculo que hicimos al comprar la comida. Tenemos una comida de más, gracias a Dios. Entonces bueno, creo que ya más o menos quedamos todos claros. Habitaciones 6 a las 11. Ustedes sí obligatoriamente tienen que entregar las llaves, máximo a las 2 de la tarde. Pueden cargar su carro a esa hora o pueden dejar incluso las maletas en el área de la alberca mientras nosotros comemos y vamos subiendo las cosas a los carros. Ahora, y el resto que quieran ir entregando, pueden ir entregando o pueden ir subiendo sus pertenencias a su carro. ¿Ok? Los que están allá en la Casa del Río tienen que salir a las 11. La salida es a las 11. Entonces posiblemente cuando vienen a desayunar ya tienen que traerse su... Gracias por recordarme. Ahorita voy a mandar el mensaje que vamos a usar la misma dinámica de la llave. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Ok, todos entendidos. Oremos. Señor, gracias te damos esta tarde por tu amor. Te queremos bendecir y glorificar porque tú eres bueno y tu nombre es exaltado y glorificado en gran manera. Nosotros estamos agradecidos contigo de que podamos estar aquí en este momento y podamos reconocerte sobre todas las cosas. Sé tú el Rey, sé tú el Señor de nuestras vidas. En este momento habla nuestras vidas. Una vez más nos ponemos en tus manos y pedimos que la maravillosa gracia de Dios nos acompañe mientras exaltamos, glorificamos y proclamamos nuevamente tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, voy a ir en esta sesión a lo que de alguna manera ya hemos estado tocando o hablando, pero quisiera ser específico en esto. Hemos estado hablando del mensaje de la cruz, de la teología de la cruz, de las paradojas de la cruz, y yo quisiera esta noche tomar el tiempo para ir a 1 Corintios 2 del 1 al 5 y hablar acerca de proclamar el mensaje de la cruz. He escuchado este acontecimiento de varios predicadores y quisiera leerlo ahora para ustedes. La estrategia más diabólica. Hace algunos años, Donald Grey Barnhouse, pastor de la iglesia o de una iglesia presbiteriana en Filadelfia, predicó un sermón que se transmitió a través de la radio. Desde esta emisora de difusión nacional, el conocido maestro bíblico especuló acerca de cuál podría ser la estrategia más diabólica empleada por Satanás para conspirar contra la iglesia en los años que estaban por venir. Para el asombro de muchos de sus oyentes, Barnhouse propuso que todos los bares de Filadelfia se cerrarían, las prostitutas no volverían a rondar por las avenidas, la pornografía dejaría de estar disponible, las calles estarían limpias y a su vez todos los vecindarios se verían repletos de ciudadanos respetuosos con la ley. No se escucharían más groserías o maldiciones. Los niños responderían educadamente con un sí señor, no señora. Cada iglesia de la ciudad, añadió Barnhouse, se llenaría a rebosar. No habría sitio en ningún banco de ninguna iglesia para una sola persona. Usted preguntará, ¿y qué tiene todo esto de malo? Es entonces cuando Barnhouse remató la suposición. El peligro más mortífero y diabólico, dijo él, sería que en estos santuarios completamente llenos de gente no se predicara jamás a Jesucristo. En esos púlpitos se hablaría mucho de religión, pero nada de la suprema autoridad y obra salvífica de Cristo en la cruz. Se haría alusión a la moralidad, pero sin Cristo. Se expresaría interés por cuestiones culturales y políticas, pero sin Cristo. Habría pensamientos positivos e historias de motivación, pero sin Cristo. Percibiríamos señales externas de cristianismo,
pero sin la realidad interna de Cristo. La estratagema más diabólica de Satanás sería que las iglesias estuvieran llenas de gente, pero sin proclamar a Cristo y su crucifixión. Con este silencio sepulcral, la gente nunca sabría de Cristo, ni podrían seguir a Cristo. Aquello que Barnhouse temía se ha cumplido en gran medida en nuestro tiempo. En infinitud de iglesias de todo el país y del resto del mundo se predica mucho, pero lo cierto es que como proclama se proclama a Cristo muy poco, Hay mucha retórica vacía y muy poca realidad del sufrimiento del Salvador. Estas iglesias predican sobre toda clase de cuestiones, menos sobre Cristo. Por desgracia, demasiadas iglesias y púlpitos tienen de todo menos lo esencial, Cristo. Bueno, sigamos considerando las palabras del apóstol Pablo en conexión a la locura de este mensaje del cual ya hemos hablado. Versículo 1. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber cuando me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descansase en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, ya hemos considerado que los corintios tenían en alta estima al tipo de orador que era elocuente, incluso llegando a idolatrarlo. Por eso es que vemos esta problemática en el capítulo 1 del libro de los Corintios. Los corintios han venido a ser parte de la iglesia, o algunos corintios han llegado a ser parte de la iglesia, y rápidamente han traído el estilo de la filosofía, de la oratoria, de la retórica de Corinto. Hay quienes dicen, nuestro filósofo se llama Pedro. Hay quienes dicen, nuestro filósofo se llama Apolos. Hay quienes están valorando o ponderando a Pablo como el mejor filósofo de ellos, y otros pocos están diciendo, nosotros seguimos a Cristo. Tal como pasaba en la ciudad, que ellos se agrupaban alrededor del maestro con el cual simpatizaban o con el cual se identificaban. Ahora esto mismo está sucediendo en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo introduce estos versos donde nos habla de la necesidad de proclamar el mensaje de la cruz. Como leímos de este autor, Barnhouse, tristemente mucha predicación de nuestros días no es predicación. No es predicación, son meras charlas psicológicas, motivacionales, que buscan hacer sentir bien a sus oyentes, pero a la par evitan las grandes verdades del mensaje del Evangelio. Hace unas semanas, y no he tenido tiempo de contestar, aunque tuve tiempo o me di el tiempo de escuchar este mensaje, una hermana de otra ciudad en el país me envió una aparente predicación. No hay tal predicación, es una charla, pero básicamente me estaba preguntando qué opinas acerca de la posición o de la declaración que este pastor está haciendo en este mensaje, y le dije, te prometo escucharlo, no te prometo cuándo regresarte a mi observación. Pero definitivamente este predicador es un predicador que visita asiduamente nuestra república, creo que de norte a sur, de este a oeste. No hay nada. Hay un mensaje cultural, hay un mensaje acomodado a la cultura, pero no hay Biblia. Pareciera ser un mensaje muy cargado hacia la cuestión feminista. El mensaje tiene que ver con el apoyo de la mujer en el ministerio, o de la propuesta de que no hay razón por qué las mujeres no estén en el ministerio de pastorado específicamente.
Y me sorprendió el final porque, bueno, pegó algunos pasajes de la Biblia sin tomar el contexto, pero al final llegó a un pasaje en Romanos 16, donde se habla de una pareja que fue compañeros de milicia o de ministerio de Pablo. Y entonces cuando él cita a una mujer, él dice, su nombre no es este, su nombre real es este. Bueno, si tú le picas a la letrita que hay ahí, es cierto, el nombre, una de las posibles traducciones era lo que la mayoría de nuestras Biblias dicen. Una mejor traducción es Julia. Y entonces él dice, como los traductores y como la gente que ha estado en esta cuestión de las Biblias son hombres y son machistas, no quisieron poner Julia, pero Julia fue una apóstola. Ah, caray, dije yo, porque Pablo dice que fueron compañeros de milicia y que los otros apóstoles valoraban mucho su ministerio. Ahí nunca se dice que ella fue apóstola. Yo no sé de dónde lo sacó, pero la gente que está en su auditorio le dijo amén. Y yo les aseguro que hay miles y cientos de miles en este país que también le dijeron amén. No, eso no es predicación. Eso no es predicación. Nunca hubo un texto, nunca hubo contexto, pareciera ser que el único objetivo era llegar a Romanos 16 y decir que todos los hombres que se han sacrificado por salvaguardar en traducciones y en idiomas y demás las escrituras, tenían la maña de no querer poner el nombre Julia. Si tú ves el otro nombre, que ahora lo estoy perdiendo de mente, no hay razón alguna por qué no pensar que es una mujer. En el original es un nombre femenino. Que no sea un nombre para nosotros conocidos en este momento, bueno, eso es diferente. Pero básicamente el hecho de decir que porque Pablo dice que los apóstoles tenían a esta pareja en mucho valor, eso no significa que ella era una apóstola. Entonces, tristemente, ese es el mensaje que vende en nuestros días. En cambio, vean cómo Pablo se toma todo el capítulo 1 y por lo menos en el capítulo 2, del 1 al 17 más o menos, para animarnos a retornar al mensaje que abrazaron los apóstoles. Este mensaje por el que no solamente los apóstoles, sino los sucesores de los apóstoles, conocidos como padres de la iglesia, no solamente los padres de la iglesia abrazaron el mensaje de la cruz, los grandes apologistas o gigantes de la fe del siglo II, III y IV abrazaron el mensaje de la cruz. No solamente los grandes gigantes o apologistas, los monjes. Estos hombres, cuando pareciera ser que la lógica del imperio era: hay que destruir los documentos sagrados, hay que destruir los evangelios, hay que destruir todo lo que los cristianos han estado diciendo en libros en los otros siglos, hay que destruirlos. Bueno, hubo un tiempo en el que los monjes tomaron esos documentos, se fueron a vivir a lugares aislados y ocultaron esos documentos. Muchos de los documentos históricos que tenemos de la iglesia del primero, segundo y tercer siglo, lo tenemos gracias a hombres que dijeron: no solamente iremos en la búsqueda de Dios en lo lejano, no solamente nos separaremos, llevaremos estos documentos sagrados y los guardaremos para que las generaciones futuras puedan tenerlos. Llegamos a estos 1000 años conocidos como oscurantismo, donde pareciera ser que Dios no se movió. Pero créame que cuando usted se sumerge y ve lo que Dios estuvo haciendo ahí, usted va a decir: es imposible que Dios no se hubiera movido. Es imposible. Llegamos a los días de la Reforma y los reformadores retornaron a que la gente diera prioridad a las escrituras, predicándoles el mensaje de la cruz. Después vinieron los puritanos e hicieron lo mismo. Después comenzamos y llegamos al tiempo de los grandes misioneros. Después vinieron los evangelistas, surgieron grandes predicadores, grandes pastores de toda generación que se mantuvieron fieles al mensaje de la cruz, al mensaje del Calvario. David Wells, un historiador, un hombre que hizo un balance o estudio de la iglesia hace ya algunos años, dijo: la iglesia es llamada a declarar el mensaje de la cruz,
no a descubrir los propósitos escondidos de Dios en el mundo o los secretos de la terapia interior. No se nos llamó a descubrir los propósitos escondidos de Dios, se nos llamó a proclamar un mensaje. Y querido hermano, un día se nos llamará a cuentas de qué hicimos con ese mensaje. No solamente se me llamará a mí como un predicador, como un maestro, como un exhortador o como un pastor. No solamente yo estaré en ese lugar donde se me cuestionará o preguntará, ¿fuiste fiel a lo que te entregué? Querido hermano, también tú estarás allí. También tú serás requerido para saber si fuiste fiel a ese mensaje. Entonces, este es uno de esos pasajes que han perdido su efectividad, porque este pasaje suele ser predicado o compartido en seminarios, en institutos bíblicos, en reuniones con pastores, en seminarios con pastores, para recordarles la tarea de proclamar el mensaje del evangelio o de la cruz. Pero hoy quisiera, a través de las 5 propuestas que tengo en estos 5 versos, hoy quisiera que pensaras que un día tú estarás allí y se te va a decir qué hiciste con este mensaje que se te entregó. ¿Qué hiciste con este mensaje? Así que lo que Pablo hace en este pasaje es entregarnos un bosquejo de cómo se ve un proclamador del mensaje de la cruz. ¿Cómo debería verse alguien que proclama la cruz? Eres un pequeño de 15 años, de 12 años, se te va a requerir. Eres un hombre entre los 20 y los 30, se te va a requerir. Eres una persona entre los 40, los 50, los 70. Un día el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Y mi hermano, no tenemos mayor ánimo y aliento nosotros de poder saber que intentamos servir al Señor de la manera en la que Él nos lo solicita. Por lo tanto, el pasaje es muy simple, muy sencillo. Casi usted ya llenó sus 5 líneas para definir lo que un proclamador debe de hacer. Y eso me encanta de las Escrituras, que nos presenta claridad. Número 1, tenemos que ser proclamadores del testimonio de Dios. ¿Cómo debemos vernos? Debemos vernos proclamando el testimonio de Dios. Observa el verso 1 nuevamente. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. ¿Qué hizo Pablo entre los corintios? Proclamó el testimonio de Dios. ¿Por qué no fue con oratoria? ¿Por qué no fue con elocuencia? ¿Por qué no fue con filosofía? ¿Por qué no fue con ninguno de estos argumentos en los que los corintios ya eran expertos? Porque ellos tenían eso de sobra. Pero ni la filosofía ni la elocuencia puede traer vida, la vida que solo la palabra de Dios puede dar. Ahora, sigamos la trayectoria desde donde Pablo ha venido en este segundo viaje misionero. Pablo está en su segundo viaje misionero, ha sido azotado y encarcelado en Filipos, ha sido perseguido y desalojado en Tesalónica y Berea, ha sido escarnecido en Atenas y ha subido al Areópago en Atenas y ha predicado a Cristo desde una manera en la que a lo mejor tú y yo no entendemos y que causa tanta confusión en el segundo viaje misionero. Algunos creen que Pablo fracasó en Atenas porque Pablo no siguió la línea lógica de predicar la cruz ante los griegos. Pero en la apologética Pablo usó un método que es válido y el método es regreso al principio. Cuando la persona que tú tienes frente a ti nunca ha conocido la Biblia, recordemos que los griegos no son el pueblo judío. Los griegos, a diferencia del pueblo judío, no tienen la ley de Moisés, no han leído la ley de Moisés, no han leído los salmos, no han leído lo que los judíos sí saben. Entonces, cuando Pablo llega al Areópago, Pablo comienza desde donde todo apologista debería comenzar cuando tienes a un ateo.
cuando tienes a alguien que nunca ha leído la palabra de Dios. ¿Se acuerdan desde dónde presentó Dios a Pablo en el Areópago? Desde la creación. Andaba caminando por allí en Atenas, me encontré a una estatua que dice al Dios desconocido o al Dios no conocido. Pues bien, aquí estoy yo para presentárselos. Este es el creador del universo. ¡Wow!, dijeron los de Atenas. Prestaron atención. ¿Se acuerdan cuándo ellos dejaron de oír a Pablo? Cuando les habló de la resurrección. Allí lo dejaron de oír, porque ellos no creían en la resurrección. Sin embargo, aunque algunos dicen fracasó y por eso llega a Corinto y les dice que ahora ya no les va a hablar con sabiduría, sino con poder de Dios. Hermanos, nosotros no podemos ver. Lucas nos dice que algunos pocos creyeron ahí en Atenas. No se nos dice nada más. Ahora, eso de que algunos pocos creyeron, como ya hemos visto, en la paradoja de Dios, eso de que algunos pocos creyeron, no nos dice a lo mejor mucho en nuestro entendimiento de cómo las cosas deberían de suceder, pero nos pueden decir grandes cosas en el Señor. Entonces llega a Corinto, y cuando llega a Corinto y él introduce que no se acerca con palabras de gran sabiduría, bueno, si yo sigo la lógica de Atenas, yo voy a ser de los que piensan, fracasó y por eso dijo lo que dijo. Pero si entiendes el contexto de Corinto, vas a reconocer que no era la línea recta que veníamos siguiendo desde Atenas. Pablo pudo identificar que el problema en Corinto era que estos hombres amaban la filosofía. Y Pablo dice, a mí no me interesa comunicar filosofía, a mí me interesa comunicar el mensaje de la cruz de Cristo, llana y sencillamente. Entonces llega ahí, Pablo recibe burlas en Corinto, ya que no predica con excelencia, ya que no usa filosofía, no predicó de forma déspota o de forma dominante. Él simplemente predicó de una manera en la que los corintios no estaban acostumbrados a que se les predicara. Los corintios estaban llenos de encantadores, pero Pablo tenía un mensaje como el que ellos no querían escuchar. Pero ese mensaje, dice aquí, tenía el testimonio de Dios. En otras palabras, Pablo se ve como un embajador, no como un gran orador, no como un gran filósofo, no como un hombre elocuente, aunque nosotros sabemos que Pablo era un hombre elocuente, que Pablo era un hombre bien preparado, aunque nosotros sabemos que Pablo lea Romanos, lea Efesios, lea estas cartas que son profundamente teológicas y usted va a reconocer que Pablo tenía una sabiduría increíble. Pero Pablo dice, esto no es lo que los corintios necesitan. El movimiento emergente, el movimiento que hace algunas décadas emergió, finales de los 90, 2000, por lo menos para América Latina, un poco más temprano para la nación americana, proponía que el estilo de predicación, lo que el movimiento emergente proponía es que los predicadores deberíamos convertirnos en narradores. Ellos decían, es tiempo de que el predicador deje la Biblia en casa y simplemente venga y narre un texto de la palabra de las Escrituras, que lo narre. A nuestra sociedad, decía el movimiento emergente, le encantan los cuentos. Y por eso es que usted comenzó a escuchar hacia finales de los 90 que había iglesias que se llamaban parábolas, paradojas, centro cristiano de narraciones. No les estoy mintiendo, fueron nombres que brincaron cuando el movimiento emergente aparentemente iba a florecer. Me encanta cuando Frank Viola, un crítico de nuestros días acerca de la iglesia, escribe sobre este movimiento y él dice, el movimiento emergente que nunca emergió. Nunca emergió. Hizo mucho ruido en los Estados Unidos cuando surgió, pero nunca emergió. No había nada. Porque si tú no tienes la palabra en el centro de tu predicación, no tienes nada. Vas a tener gente alrededor de ti que viene a reír, que viene a llorar. Puedes tener multitudes, un día se van a ir así como llegaron, porque no hay alimento.
No hay nada sólido. Entonces Pablo dice, no, un proclamador tiene que dar testimonio de Dios. Dar testimonio de Dios. Ese es el método que Dios eligió. Esta es la sabiduría de Dios. Testifica acerca de Dios. O como Pablo le dice a Timoteo en la segunda de Timoteo 4, 1 y 2, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios. Predica la palabra. Vas a ser juzgado, Timoteo, por Dios. Predica la palabra. Así que permítame recordar algo. No tenemos un mensaje propio. Solamente tenemos un mensaje que se nos entregó. Y así como se nos entregó, así es como somos comisionados a predicarlos. Tenemos que entregarlo. Al parecer, Pablo había llegado a Corinto. Y cuando había llegado ahí tenía una clara visión: glorificar al Señor a través de su ministerio de predicación, no comenzar un club de seguidores de Pablo, no comenzar un club de un culto que adorara la figura paulina, sino gente que viniera al mensaje de la cruz, gente que al escuchar el testimonio de Dios pudiera decir: gloria a Dios, fui salvo. Gloria a Dios, el Señor me alcanzó. Así que el contenido, según Pablo, es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Eso es radical. Pero no podemos negociar la radicalidad del Evangelio. Simplemente se nos llama a proclamarlo. La realidad es que el testimonio de Dios no puede ser oído, no puede ser creído por los incrédulos, porque la única respuesta que un incrédulo dará es rechazo. La mente caída no puede aceptar la verdad de Dios por sí sola. Por sí sola la mente caída no puede escuchar, no puede aceptar. Pareciera ser que la palabra la tiras y rebotas, la tiras y rebotas. Y muchos, queriendo ayudar al mensaje de la cruz, cometen el error de decir: vamos a bajarle un poco al tono para lograr tener un poco de más aceptación de la gente. Y cuando el hombre hace eso, acaba de deformar el Evangelio. Mi hermano, Dios no nos pide ayuda. Él sigue salvando pecadores de una manera real, de una manera genuina. Pero cada vez que el hombre intenta ayudar a Dios, el hombre se llena de prosélitos, el hombre se llena de cabras en una congregación, el hombre se llena de potenciales problemas en los próximos años, porque simplemente le está hablando a gente que no es salva, que no es salva. Por eso es que cuando la iglesia llegó a este punto pragmático, tuvo que surgir un nuevo ministerio en la iglesia que no había existido en el pasado: el ministerio de consejería cristiana. No había existido años atrás. La gente que está en consejería cristiana y que ha estudiado esto, observa ese fenómeno. Observa que en las últimas décadas la cristiandad ha entrado en una carrera que pareciera ser una carrera de velocidad, en búsqueda de la consejería cristiana, en búsqueda del mejor consejero cristiano de la ciudad. ¿Acaso el Evangelio dejó de ser efectivo? ¿Acaso el Evangelio dejó de ser verdaderamente suficiente para que la gente fuera transformado? ¿Acaso la sangre de Cristo se ha agotado para lavarnos de todo pecado? No. Lo que sucedió es que el mensaje de la cruz y el testimonio de Dios, como dice Pablo, comenzó a ser suavizado. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. No, el hombre en su naturaleza no puede entender. Necesita el soplo de vida del Espíritu Santo para poder creer. Necesita el milagro de la regeneración, que Dios le dé vida, para entonces poder venir por gracia y creer por medio de la fe y solo para la gloria de Cristo.
Entonces preguntémonos, ¿por qué debemos elevar nuestro compromiso con la predicación? En el Nuevo Testamento claramente vemos la importancia de ello. Hay 4 palabras en el original que se usan para hablar de predicar. Palabra número 1, kerixo. Y kerixo significa proclamar un mensaje. Kerixo significa proclamar un mensaje y se usa 32 veces en los evangelios. Solamente vea este estudio en los evangelios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Kerixo, proclamando un mensaje. Segunda palabra, eugelizo, proclamar buenas nuevas. Se usa 55 veces en los evangelios. Jesús estaba compartiendo buenas nuevas a la nación de Israel. Tercer palabra, martineo, dar testimonio. Se usa 79 veces en los evangelios. Cuarta palabra, didasco, enseñar. Entonces, ¿qué hacemos cuando pensamos en proclamar el mensaje de la cruz? 4 cosas. Proclamamos este mensaje. Proclamamos buenas nuevas. Damos testimonio de este mensaje. Enseñamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Proclamamos el mensaje de la cruz. Damos las buenas noticias del mensaje de la cruz. Damos testimonio de ese mensaje. Enseñamos ese mensaje. Y todo tiene que ver con Jesús. Jesús estaba haciendo esto en su ministerio terrenal. Todas estas palabras giran alrededor de Jesús. Entonces proclamamos su mensaje. Damos buenas noticias. Testificamos de Él. Enseñamos de Él. Y por eso es que decimos nuestra predicación es cristocéntrica. Cristocéntrica. Yo no necesito decirle nada más a la gente si le estoy anunciando a Cristo. Yo no tengo el poder para transformar a un pecador. Cristo sí. Así que mientras menos hablo de mí en la predicación, me estoy asegurando de algo. Esta gente tiene más posibilidad de venir a Cristo. Recuerdo cuando estaba entrando en el mundo de tomar leche light y le hablo un día a mi hermano, que es un profesional de la leche, y le digo, ¿podrías darme la mejor leche light? A ver si puedo intentarlo. Me dio la marca. Fui al Walmart, compré 1 litro o 2 solamente para probar. Qué cosa tan más asquerosa. Parecía que estaba tomando agua. Yo regreso y le hablo y le digo, oye, ¿por qué me recomendaste esta porquería? Y él me dijo, tú me recomendaste la mejor leche light que tenemos en el mercado. Si tú no entiendes el proceso, vas a tomar casi agua, está adulterada, por eso es light. Bueno, mucha gente que está sumergida en el evangelicalismo de nuestros días piensa que le están dando leche 100% pura, cuando realmente lo que le están dando es una leche adulterada, porque Cristo no es el centro de ese mensaje. Mientras más hablamos de Cristo cuando compartimos el mensaje y menos hablamos de nosotros, nos aseguramos que el Salvador y el Redentor puede venir al corazón de esas personas. Cuando alzamos entonces esta verdad, podemos experimentar que donde está Cristo, allí está su palabra. Y donde predicamos o compartimos fielmente la palabra de Dios, entonces Cristo brillará y será exaltado. Donald Carson dice que predicar simplemente, así es como define predicar. Predicar es volver a revelar la palabra de Dios. Esta palabra que cuando tú y yo la leímos por primera vez y dijimos, ¡guau! Porque tuvo un efecto poderoso en nuestras vidas. No sé cuál fue quizás el verso que Dios usó o uno de los primeros versos que Dios usó para tu vida, pero yo he escuchado cosas increíbles. Por ejemplo, gente que fue convencido por una declaración como esta: Dios es amor. Y ellos dicen, cuando yo leí por primera vez en la carta de Juan que Dios era amor, mi vida vino a vida nueva. Tú dices,
Dios es amor, ¿lo trajo a vida nueva? Dios es amor, ¿lo pasó de muerte a vida? Bueno, mi hermano, lo que ahí está pasando, como dice Carson, es que al volver a la palabra de Dios, Dios quiso revelarse de esta manera a ellos. Cuando tú piensas en que todo el movimiento de reforma en Alemania comenzó, ya lo dijimos ayer, con Romanos 1:17, donde básicamente Pablo está diciendo que la fe se revela a través de la justicia de Dios. Tú dices, ¿de veras? Todo comenzó con este monje loco por Romanos 1:17. Bueno, Dios quiso usar Romanos 1:17 con él y 6 meses después usar 1 Corintios 1:25 para darle su teología de la cruz. ¿Lo puedes entender? Pero entonces, ¿qué necesita la gente? La gente necesita que le proclamemos el testimonio ¿de quién? De Dios, en la persona de Cristo. El estilo de testificar de mucha gente es contrario. El estilo de testificar de mucha gente es: te voy a hablar de mí y después te voy a decir, y mucha gente así lo dice, y después te voy a decir qué tuve que hacer para ser salvo. ¿Y dónde quedó la cruz? ¿Y dónde quedó Cristo? O al menos que tú hayas muerto por Cristo en la cruz, que no fue así, gracias a Dios. Pero vean cómo es que son unas pocas palabras las que desvirtúan realmente el testimonio de Dios en nuestra proclamación. Así que tenemos que someternos a Dios, y someternos a Dios es someternos a su palabra. Simplemente vean estos pasajes, muy conocidos todos, pero para que le quede muy claro esto. Hebreos 1:3. Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Esa misma palabra que Él dio para que el universo fuera creado es la palabra que tú y yo tenemos, simplemente en otro formato. Por el poder de su palabra fue hecho el universo. Bueno, esa es la misma palabra que tú y yo tenemos en un formato diferente. Hebreos 11:3. La nada respondió al poder de su palabra. Cuando Él nos está diciendo esto, que Él creó a través de su palabra. Primera de Pedro 1:23, cuando Pedro nos recuerda que nacemos por una simiente incorruptible, una palabra preciosa. O Romanos 10:17, cuando Pablo nos llama a crecer en mayor confianza para predicar la palabra. La fe viene por el oír, y el continuo oír de la palabra de Dios. Bueno, todos estos pasajes nos llaman a confiar en el poder de las Escrituras. ¿O qué decir de Hebreos 4:12? El poder de un proclamador descansa en la palabra de Dios, no en su oratoria. ¿O qué decir de 1 Corintios 2 del 1 al 5 que hemos venido leyendo durante esta noche y que vamos a considerar? ¿O qué decir de 1 de Tesalonicenses 1 y 2, donde se nos recuerda que los hermanos en Tesalónica creyeron en el mensaje del Evangelio porque lo recibieron como la palabra de Dios y no como la palabra de los hombres? ¿Qué más necesitamos para proclamar el testimonio de Dios? Si Dios prácticamente nos está diciendo: no necesito que inventes un mensaje, no necesito que inventes un nuevo método, necesito simplemente que seas un proclamador del testimonio de Dios. El testimonio que ha permanecido y que nuestros antecesores y que nuestros sucesores, por la gracia y la misericordia de Dios, seguirán predicando. Vean cómo 2 Corintios 5:20 nos dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces proclamamos el testimonio de Dios, y proclamar el testimonio necesita un sentir de ruego. Un sentir de ruego. Le rogamos a la gente: reconcíliense con Dios. Algunos responderán, otros no van a responder, pero proclamamos el testimonio de Dios rogando a la gente: reconcíliense con Dios. Los oradores, los filósofos, los hombres elocuentes de Corinto, no, ellos no rogaban.
Ellos se paraban detrás de un estrado para hablar de su filosofía, para hablar de su oratoria, y ellos tenían la arrogancia o el orgullo de decir: si usted no cree como yo, a mí me vale, porque yo soy el filósofo. No, nosotros no llegamos así. Nosotros llegamos diciendo: urge que te reconcilies con Dios, te ruego que te reconcilies con Dios. Eso comunica la debilidad de la cruz, la aparente debilidad de la cruz. Eso comunica la humildad que debe distinguir a todo proclamador del Evangelio. Número 2, un proclamador entonces testifica de Dios. Número 2, un proclamador cristocéntrico. Vean el verso 2: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Nada. Solamente quiero comunicarles a Jesucristo y a ese crucificado. De ninguna forma podemos tocar o tomar este pasaje, como lamentablemente muchas personas lo han interpretado, como un pretexto para no prepararnos o para no crecer como proclamadores de la palabra de Dios. Mucha gente ha dicho: bueno, si lo único que yo tengo que hacer es proclamar a Jesucristo y a este crucificado, eso es sencillo, no necesito leer la Biblia. Por eso es que hay predicadores que dicen: yo ni siquiera me preparo, llego a la iglesia y ahí donde abro la Biblia, de ahí voy a predicarles a Cristo. Pobre predicador y pobre congregación. ¿No? Esto no es un pretexto para no prepararnos. Esto simplemente es un enfoque en el que nosotros debemos de darnos al Señor para predicarlo de una manera fiel. De una manera fiel. Así que cuando ves la historia de la redención desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, y cuando estás en un pasaje y puedes decir: ¿hacia dónde va este pasaje? ¿De qué habla este pasaje? ¿Habla de la creación? ¿Habla de la caída? ¿Habla de la cruz? ¿Habla de la consumación? Las famosas 4C. Y todas te muestran a Cristo de una manera. Y todas te dan la posibilidad de trazar una línea para llevar a la gente a Jesucristo. De nuevo, Carson dice de este versículo: no prohíben, estos versículos no prohíben la preparación diligente, la pasión, la clara exposición y la presentación persuasiva. Antes bien, advierten contra cualquier método que lleva a la gente a decir: qué predicador tan estupendo, antes que decir: qué salvador tan estupendo. No, Pablo no estaba buscando que los corintios pudieran llegar a la conclusión de decir: wow, qué tremendo orador el que tenemos delante de nosotros. Lo que Pablo está buscando es que ellos puedan identificar que el estupendo únicamente es Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos predicando a Cristo. Hacemos predicando nuestra predicación debe exaltar a Cristo. Y si eso va a suceder, entonces tendremos que estar centrados en la cruz y deberemos confiar en los resultados que Cristo trae a través de la aparente debilidad de la cruz. Así que nuestro anuncio como proclamadores es una declaración poderosa de la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Un Cristo mostrado por la locura de la cruz es el instrumento elegido de nuestro mensaje. Es así como Dios acaba con nuestras expectativas y nos alcanza para su gloria. Por ello Pablo se centra en la cruz para anunciar a los corintios al Señor de los señores, pero también para retarnos a nosotros a hacer lo propio. Este debe ser entonces la forma que define nuestra predicación, la forma que define nuestra vida, la forma que define nuestra familia, la forma que define nuestra iglesia y la forma que define todo lo que hacemos
cuando no estamos en la iglesia. Todo lo que hacemos. El reino de Dios es mucho más grande que las 4 paredes de una iglesia. Y la cruz debe definir todo esto. Debe definir tu familia, debe definir tu matrimonio, debe definir tu vida en la iglesia, pero también debe definir tu vida laboral. También debe definir tu vida en cualquier lugar donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha puesto para ser un fiel proclamador del testimonio de Dios y para ser un fiel predicador de Cristo. Miren en 2 de Corintios, abran sus Biblias allí. 2 de Corintios 4. Capítulo 4, versículo 2 al 6. Más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Otra vez, segunda carta, vuelve a lo mismo. Pablo quiere que los corintios estén seguros de qué hacemos cuando predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Como Señor. Y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Él es el Señor. Él es el Señor. Hemos venido a Él porque Él es el Señor, porque Él tiene todo poder, porque Él tiene toda autoridad, porque Él tiene todo dominio. Ese es el Señor que nos ha rescatado. Ese es el Señor que nos ha salvado. Así que siempre seremos presionados por la cultura para contextualizar el mensaje de la cruz. Siempre tendremos gente diciendo: bájale a esto. Pudieras tener mucha gente si bajas el estándar de lo que estás predicando. Una vez llegó un hombre a la congregación, que muchos años después terminó siendo pastor de una congregación, pero entre que llegó a nuestra congregación, estuvo en 2, 3 iglesias de la ciudad, visitó 2, 3 iglesias de la ciudad, estuvo en una iglesia muy grande, y él nos dijo: qué raro lo que está pasando aquí en la ciudad. Yo estoy seguro que si tú le bajaras un poquito, y ese fue su consejo, tú deberías tener la congregación que está allá. Y el tipo de mensaje que aquel pastor tiene es para que tuviera la congregación que tú pastoreas. Y yo me reí, yo dije: este no entiende. Sí, le dije, pero no soy Dios, ni tú tampoco. Y la Biblia sigue diciendo que el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es Cristo. Y yo no sé cómo este fenómeno está parado, pero tampoco quiero saber por qué. Ahora, el asunto es: siempre seremos tentados por nuestra cultura a contextualizar el mensaje de la cruz. Vean lo que Pablo está diciendo en este pasaje, porque si nosotros como proclamadores lo entendemos, no tendremos problema cuando la gente nos diga no. El pasaje nos dice que el pecador está cegado doblemente. ¿Cómo que doblemente? Sí, el pecador está cegado doblemente. Primero, por su condición caída. O sea, primero porque él no entiende que es un pecador. Primero porque él no entiende que es orgulloso. Primero porque él no entiende que es soberbio. Primero porque él no entiende que necesita a Cristo como Señor. Y segundo, porque Satanás lo tiene engañado. Son dos cosas diferentes. Y Pablo lo está diciendo claramente en este pasaje. ¿Cuál es la solución? Dice Pablo: predica a Cristo.
lo cual incluye el llamado a reconocer que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. No nos limitamos a invitarlos a que escuchen un mensaje. Tenemos que presentarles a Cristo como el poder de Dios y como la sabiduría de Dios. Y tercero, Pablo está diciendo en este pasaje que a pesar de su condición, solo Jesús puede resplandecerles. ¿Se acuerdan cómo era la congregación de Corinto? ¿Cómo estaba, cómo era su lista de membresía? No eran muchos nobles, no eran muchos ricos, no eran muchos poderosos, y después Pablo dice, realmente era lo vil y lo menospreciado de Corinto. ¿Por qué llegaron ahí? Pablo lo dice en este pasaje, porque Jesús resplandeció en ellos. No hay otra forma. Tú puedes comunicar el mensaje, tú puedes desvivirte para comunicar el mensaje, pero hasta el día de hoy ninguno de nosotros hemos podido salvar absolutamente una sola alma para el Señor. No tenemos el poder para convencer a nadie. El único que lo hace es el Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo haga esto se requiere la proclamación de Cristo por medio de las Escrituras. No hay otra forma. Y eso ha frustrado a mucha gente, porque la idea de fructificar para Cristo es real, pero nosotros entendemos a veces que fructificar para Cristo tiene que ver con resultados aparentes. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Y muchos se han equivocado buscando resultados aparentes y no buscando ser fieles a Dios. Bueno, yo ahora en los últimos meses, si usted lo ha visto, mientras más hombres están en el púlpito y más hombres están predicando la palabra de Dios, yo puedo verlos ahí y decir, gracias Señor, gracias. Y yo no sé si todos estos hombres quedarán en vida nueva para ser ancianos o pastores, o si estos hombres el día de mañana tendremos que despedirlos y tendrán que ir a plantar iglesias y tendrán que abrir otras obras. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, estaba escuchando a Pastor el primer día, estaba escuchando a Jaciel el día de ayer, y yo digo, gracias Señor. Había una hermana que hace poquito o en las horas de la tarde me estaba haciendo una pregunta. Ella no sabía que tengo un grupo donde entreno a hombres para el ministerio, y básicamente ella me estaba preguntando, ¿y cuándo tienes reunión con ellos? 1 año, 6 meses. Bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios que podemos ver un pequeño fruto de ello. Gracias a Dios que podemos tener ese aliento, ese ánimo. Mientras Tony estaba tomando la decisión de cambiar de ciudad o de ir y radicar, y Paola y yo estábamos orando por toda esta situación, vino una clara realidad en nuestras vidas, y la clara realidad que vino en nuestras vidas es, otros van a florecer. No podemos estar en el caos de que Tony se va y que ahora quién va a predicar los salmos, o ahora quién va a predicar los jueves, o ahora quién va a predicar una vez al mes. Mi hermano, yo no estoy espantado, tengo que decirlo claramente. Yo estoy realmente ante la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Ante la expectativa de lo que Dios quiere hacer. De lo único que quiero asegurarme es que estos caballeros prediquen a Cristo cada vez que tomen el púlpito. Es lo único. Y mientras ellos lo hacen, bueno, alguien me decía este día, y también aquí nos estás evaluando, descansa tu alma. No traje mi lista de evaluación. Descansa. Qué maravilloso es cuando simplemente puedes decir, Cristo debe ser predicado. Cristo debe ser predicado. Entonces, solo Jesús, cuando resplandece en la vida de estas personas, es que ellos pueden recibir el milagro de la vida eterna. La obra de Dios se da solo por la palabra de Dios
Mis hermanos, solo al contemplar su gloria en la palabra es que seremos transformados. Esta proclamación no solo nos habla de hechos del Evangelio, sino del despliegue de la gloria del Rey. Cristo está revelando la gloria del Padre en nosotros, y por eso es que cuando entendemos el reino de Dios en una manera bíblica y en una cosmovisión segura de lo que el reino de Dios está haciendo, es que nosotros podemos afirmar: el reino de Cristo ya ha sido inaugurado, aunque este reino aún no ha sido consumado. Él tiene toda potestad, Él tiene toda autoridad sobre las naciones, y envió a los suyos simple y sencillamente a hacer discípulos por todas las naciones del mundo. Así que cada vez que el hombre es proclamado, Cristo es escondido de nuestra proclamación. Cada vez que el hombre es elevado, que es proclamado, Cristo es escondido de nuestra proclamación. Me encanta esta historia que encontré en un libro de Wiersbe. Y dice así: había una iglesia con un vitral hermoso, donde Jesús estaba detrás del púlpito en la cruz. Un domingo hubo un predicador invitado, mucho más pequeño que el pastor titular de aquella iglesia. Una niñita que acompañaba a sus padres todos los domingos a la iglesia se acercó a su madre en medio sermón y le dijo: ¿dónde está el hombre que siempre va al púlpito los domingos y no me deja ver a Jesús? ¿Lo captó o ocupa traducción? La niña por primera vez había visto el vitral donde Jesús estaba en la cruz. El efecto era que el invitado era un predicador chaparrito, mientras el pastor principal era un hombre alto. Moraleja: hay muchos predicadores que no nos dejan ver a Jesús en el mensaje. Y entonces Pablo está diciendo: si vas a ser un proclamador, tienes que ser un proclamador de Cristo. No, los corintios no necesitaban hombres que se predicaran a sí mismos. Ellos ya lo tenían. Ya los tenían, siempre hablando de sí. Ellos necesitaban predicadores que les gritaran de Jesús. Hombres que hacen del mensaje de la cruz el centro y están comprometidos a dar a conocer a este Cristo. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Colosenses 1:28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Proclamamos a Cristo. Proclamamos a Cristo, dice Pablo. Enseñamos, amonestamos a los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Quieres que la gente a la que tú le estás hablando sea perfeccionada en Cristo? Deja de hablar de ti. Habla de Cristo. Tú no lo puedes perfeccionar, pero Cristo sí lo puede hacer. Entonces, es un proclamador del testimonio de Dios. Número 2, es un proclamador de Cristo. Número 3, es un proclamador humilde. Es un proclamador humilde. Dice el verso 3: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Va de nuevo, recordemos que los corintios amaban su filosofía, su retórica, su oratoria, pero Pablo nos convoca a ser humildes delante de Dios y a ser humildes también delante de nuestros hermanos. A pesar de su apostolado, Pablo había aprendido la paradoja del ministerio, como decíamos ayer, y sabía que lograría mucho más entre los corintios siendo débil que siendo aparentemente fuerte. No, él no estaba ahí como con los filipenses cuando les testificó de la obra de Dios y sacó todas sus credenciales. ¿Se acuerdan con los filipenses? Criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, y empieza a decir Pablo todo lo que había logrado, aunque al final dice: pero todo esto lo tengo por basura, o como la NBI traduce, todo esto lo tengo por estiércol a fin
a fin de tomarme, de asirme de la mano del Señor y seguirlo. Bueno, pero se lo dijo a los filipenses. Les dijo a los filipenses quién él había sido. No, con los corintios él no cree o no tiene la necesidad de decirlo. Él no se sube al ring con los corintios para dar todas sus credenciales y toda su reputación como ministro. Él les dice: lo que ustedes necesitan es que yo modele Filipenses capítulo 2 del 1 al 11 frente a ustedes. Es decir, que así como Jesús en humildad vino, ahora Él está viniendo con toda humildad, con debilidad, con temor y con mucho temblor. Así que mientras el mundo presiona hacia las alabanzas continuas, hacia el ego inflado, hacia callar el mensaje del Calvario, el hombre de Dios debe reconocer que no tiene nada de qué jactarse al reconocer al Cristo que dijo: consumado es. La cruz aplasta la egolatría eclesiástica, la cruz aplasta la egolatría ministerial, la cruz aplasta la promoción de nuestro servicio. Simple y llanamente, un hombre que proclama a Cristo no ocupa autoproclamarse. Cristo lo va a llevar a donde lo quiera llevar y punto. Yo he conocido predicadores a los que les presentan a un pastor o les presentan a una familia o algo, y él dice: yo voy a estar en tu ciudad, consígueme unas 2 o 3 iglesias donde predicar. ¿Qué es eso? ¿Un merolico? ¿Un vendedor de qué? Si Cristo no te está llevando, si Cristo no te está abriendo las puertas, ¿por qué te las quieres abrir tú? Pero cuando eres fiel proclamando a Cristo, Dios se encarga de abrirte puertas que ni por aquí te pasan. Entonces, hermanos, seamos fieles, seamos humildes delante del Señor. Como siervos hacemos bien en entender que Dios nos hace fuertes en medio de la debilidad. Fue en medio de la debilidad de Pablo que él declaró ser más fuerte. ¿Se acuerda? En 2 Corintios 12, el apóstol rogó en 3 ocasiones para que Dios le quitara un aguijón. ¿Lo recuerda? Para que Dios le quitara un aguijón, y esta fue la respuesta maravillosa de Dios. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, aquí tienes a un hombre humilde. Un hombre soberbio no contaría esto. Un hombre ególatra no le diría a esta iglesia: realmente soy débil. No. Así que nuevamente, al leer este pasaje, revisemos cómo un teólogo de la gloria vería este pasaje. Un teólogo de la gloria diría algo como esto: Señor, tu gracia es buena, pero lo que yo necesito es un milagro. Eso es lo que haría un teólogo de la gloria, pero no es lo que haría un teólogo de la cruz. Un teólogo de la gloria diría: Señor, quiero un milagro, quiero el milagro sobre ese aguijón. Pero un teólogo de la cruz dice: lo entendí, Señor, esto está en tu voluntad. Tu gracia que es suficiente, va a bastar para yo salir en medio de este asunto. Entonces, de nuevo, vean cómo la teología de la gloria tiende a alimentar nuestro ego, tiende a alimentar la capacidad de usar el poder de Dios y sus resultados de una manera equivocada. En cambio, lo que se nos ha dado es una teología de la cruz, y eso debe caracterizarnos por una vida de autonegación y de humildad al seguir las pisadas de Cristo. Nuestra debilidad es la condición perfecta para experimentar el poder de Dios. Cada vez que tú eres débil, estás en el lugar preciso donde el poder de Dios puede brillar, donde el poder de Dios puede hacer algo de la nada, donde el poder de Dios puede presentarse de una manera maravillosa para que tú lo puedas ver a Él.
Así que, ¿cómo se perfecciona el poder de Dios en nosotros? Se perfecciona cuando experimentamos su poder perfecto. Se perfecciona cuando nos damos cuenta de qué débiles somos. Entonces, ¿qué tenemos en este pasaje? Un proclamador del testimonio de Dios, un proclamador de Cristo. Número 3, un proclamador humilde. Número 4, tenemos a un proclamador con poder. Versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración, ¿de quién? Del Espíritu y de poder. Este poder se manifestó para cambiar a personas con pecados reales. Ellos recibieron el llamado de Cristo y fueron trastornando una ciudad para la gloria de Dios. Su predicación no era una exhibición. La predicación paulina no era una exhibición de poder. La predicación paulina era una demostración del poder del Espíritu Santo operando en pecadores y trayéndolos al reino de Jesucristo. Demostración significa una prueba legal presentada en la corte. ¿Y cuál era esa prueba legal presentada en la corte? La vida de hombres y mujeres corintios y corintias que había sido transformada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu había estado validando la predicación de Pablo al transformar las vidas, y esa era la prueba entre ellos. Steve Lawson tiene este libro que usé para introducirme, que se llama La predicación que Dios bendice, y él toma 1 Corintios 2 del 1 al 10 o del 1 al 9 para hablar de cómo es el tipo de predicación que Dios bendice. Y él tiene una cita sobre esto que dice: una predicación bendecida por los cielos implica a un mensajero débil que es lleno con un poder divino. Es el predicador que reconoce su propia debilidad y confía en la gracia de Dios. Es este mensajero al que Dios capacita para anunciar su palabra. Ese es el tipo de predicador que Dios usa. El que dice: soy débil, Señor, úsame. Soy incapaz, úsame. Soy necio, soy terco, dame tu sabiduría, úsame. Esta es una predicación entonces bendecida porque está llena del poder del Espíritu Santo. Entonces los pecadores estaban siendo transformados por el poder del Espíritu Santo en la proclama del Evangelio entre ellos. Ahora observe algo: la predicación no busca cambiar la mente de las personas. La predicación bíblica realmente busca que Dios cambie la vida de esas personas, y para eso se requiere su poder. ¿Y cuál era la prueba? ¿Cuál era la prueba? Lo dice en el capítulo 6, 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y aquí está la lista: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo crees que eso pasó? Cuando un predicador débil les dio lo que ellos no tenían. Cuando un predicador débil les dio el mensaje de la cruz, entonces el Espíritu Santo vino y los transformó. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, poder estar convencidos de que gente puede estar naciendo de nuevo simplemente porque escucharon la palabra de Dios. Pablo ha llegado a entender entonces que el poder lo acompañará mientras él se dedica a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Un proclamador del testimonio de Dios, un proclamador de Cristo. ¿Qué más? Un proclamador humilde. Y número 4, un proclamador poderoso. ¿En dónde está el poder?
en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, transformando y tocando el corazón de la gente. Y finalmente tenemos a un proclamador enfocado en el verso 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay mucho desenfoque en el ministerio. Demasiados pastores y maestros están invirtiendo demasiado tiempo en cabras y no invirtiendo tiempo en ovejas. Demasiados. Nuestro enfoque debe de ser ayudar a otros que vean y glorifiquen a Cristo. Ese es nuestro enfoque. Que otros puedan ver la gloria de Cristo, que otros puedan ver al Cristo crucificado y que una vez que lo vean, ellos puedan unirse a ti y a mí y glorificar al Señor. Me impresiona ver cada vez que esto sucede, ese cuadro de una persona llegando el domingo a la iglesia, volteando a todos lados, viendo qué hacemos cuando cantamos, viendo qué hacemos cuando leemos las escrituras, buscando a alguien que más o menos esté igual que él, y luego verlo a los pocos domingos cantando, alzando sus brazos, cantando, abriendo su Biblia. Mi hermano, eso no lo puede hacer nadie, eso solo lo hace el Espíritu Santo, pero eso requiere enfoque. Eso requiere enfoque. Entonces tenemos que ayudar a la gente que vean a Cristo, que glorifiquen a Cristo. Nosotros debemos realmente animar a otros, no a confiar en nosotros mismos, sino a que confíen en el Señor. 2 citas para terminar. Segunda de Corintios 3:18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces el proclamador no debe despojar al mensaje de la cruz de su poder salvador y santificador. Nuestro enfoque como proclamadores de Dios debe de ser doble. Por un lado, buscamos que la gente sea salva. Cuando tienes ahí delante de ti a alguien que no es salvo, lo primero que tienes que buscar es que a través de la predicación esa persona pueda nacer de nuevo, pueda ser salvo. Pero una vez que tenemos a una persona salva, nosotros tenemos que hacer todo lo posible en nuestra proclamación para que esa persona sea santa, que avance, que madure, que camine en el proceso de la santificación. Por un lado, eso es tarea del Espíritu Santo, lo sé, lo entiendo. Por otro lado, eso es tarea de la iglesia. Necesitamos animar a la gente, necesitamos recordarle a la gente, necesitamos que instar a la gente. Y ese es un trabajo desgastante. Pero si el Señor nos da el poder para comunicar el Evangelio, para que la gente sea salva, entonces también el Señor nos dará el poder para lograr que la gente sea santificada por su Espíritu Santo. Así que los hombres de Dios en toda la historia han amado la Biblia. Los hombres de Dios han proclamado su mensaje a pesar de que la cultura a veces no ha opinado o no ha estado a favor suyo. Esto los ha llevado a continuar con una saga de hombres de Dios que siguen proclamando un evangelio ofensivo. Pero la seguridad de la salvación procede del Espíritu y no del hombre. Procede del Espíritu y no del hombre. Así que la predicación que Dios bendice es aquella en la que el evangelio de la cruz es claro. La predicación que Dios bendice es aquella que exalta constantemente al Cristo crucificado, resucitado y glorificado. Terminemos en 2 de Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios.
Entonces proclama la cruz. Proclama la cruz. Dios sigue siendo suficiente para transformar a la gente. Nuestra predicación es trinitaria. Dios sigue siendo suficiente para transformar a la gente. El Hijo se entregó en el Calvario para que nosotros podamos acercarnos al Padre a través de los méritos y las obras de Cristo. El Espíritu Santo sigue redarguyendo a un pecador. ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué me toca hacer a mí en este proceso? Sencillo, proclamar el mensaje. Sencillo, proclamar el mensaje. Obedece lo que hemos dicho en estos 5 versículos. Sigue a Pablo con esto. Sigamos a Pablo en lo que él está diciendo en estos versículos. Se habla de un famoso entrenador de fútbol al que se le recuerda por esta frase: el dolor es temporal, pero la victoria es para siempre. El dolor es temporal, pero la victoria es para siempre. Y nosotros afirmamos que el dolor por Cristo es temporal, pero un día le veremos por la eternidad. Los teólogos de la cruz son aquellos que damos primacía y superioridad a Jesucristo en nuestro mensaje. Cristo es lo principal de nuestra proclama y no puede ser oculto por nuestro orgullo. Dios rechaza y abandona la predicación que no honra a su Hijo, pero debemos estar seguros que Dios bendecirá siempre la predicación en donde Cristo es exaltado. Así que exalta a Cristo, exalta a Cristo, exalta a Cristo, porque mientras más exaltado es Él, mayor seguridad habrá en nosotros de que fuimos fieles a este mensaje. Señor, te damos gracias. Qué maravillosa manera de recordarnos la sencillez de la predicación. Qué maravillosa manera de recordarnos en estos 5 versos, en estos 5 mandatos que tú tienes para nosotros, que un día daremos cuenta de cómo fue nuestra proclamación de tu mensaje. Ayúdanos a ser proclamadores del testimonio de Dios. Ayúdanos a ser proclamadores cristocéntricos. Ayúdanos a ser proclamadores humildes, que no tienen nada de qué jactarse delante de ti. Ayúdanos a ser estos proclamadores poderosos, porque reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia firme y total de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos finalmente a ser predicadores o proclamadores enfocados en saber que así como las almas corintias fueron salvadas y santificadas, el día de hoy tú nos mandas a que esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras almas y en nuestros corazones. Pedimos todo esto para la gloria de Cristo. Pedimos que tú sigas siendo anunciado, exaltado, glorificado en medio de nuestras vidas. Y que también que aquellos que se encuentran en el error de no proclamarte a ti puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo, puedan ser sacudidos, puedan ser llamados y puedan ser convocados al poder de tu Espíritu Santo para venir a ti. En el nombre de Jesús oramos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, cenemos y nos vemos por la mañana.